igual volvían con la ropa, o sea, toda rota, sucia, entonces las pilarinas decidieron que la ropa nueva tal, que la tuviera mientras estaban allí en su casa. Entonces se les duchaba tal, no sé qué, y después se les daba de desayunar. Y entonces la papilla que se les daba allí era papilla que no tenían dona, pero era un montón de kilos, y entonces pues se les daba allí de desayunar. Esa es la habitación donde dormía yo, que era la habitación de los voluntarios. Y después allí en la casa se hacían un montón de actividades. El que aparece en la primera foto es el obispo, y entonces eso es el día que justo cuando estaba yo coincidió que era el aniversario de la Madre Pilar, que es la fundadora. Y entonces pues se hizo una comida con todos los de la casa, o sea, allí he trabajado gente en el huerto, en el centro de salud, en los profes, entonces toda esa gente comía todos los días en la casa, desayunaba en la casa, o sea, comían y cenaban a cambio de pues, trabajar en la casa y ayudar a las hermanas. Después, esta foto que se ve aquí, de este recinto y esto de aquí, eso era la Universidad de Enfermería y de Farmacia. Esto aquí era una capilla que tenían las hermanas en su casa, o sea, ellas tenían una capilla. Sí que es verdad que por tema de restricción y tal, en la parroquia es decir, de Napala, que es donde estaba yo del barrio, como que estaba un poco cerrada, o sea, no podía ir todo el mundo que quisiera, era como cada día cerrar unas congregaciones, entonces mis hermanas, como si tenían una capilla, pues no iban a la parroquia. Yo fui algún día con Miriam y con María, pero ellas no iban, entonces venía un sacerdote que vivía con el obispo, venía y daba misa. Después, estos son niños de allí del programa de desnutrición, que están en el programa de desnutrición y después de darles de comer, pues estaban todo el día en el patio jugando. Y había muchos niños que tenían así la barriga hinchada, o sea, no era porque estaban gorditos ni por la alimentación, nada, era porque por tema de parásitos pues se les hinchaba un montón la barriga. Después, en esta primera foto, estamos dentro de un autobús que se llama Las Chapas y que allí era la típica furgoneta, pero que se metía todo el mundo, que eran los autobuses. Después, aquí sale también, en la segunda foto sale la hermana María, que era de las hermanas de María y de Mirilla. Con las hermanas con las que estuvieron María y Mirilla. Después, aquí sale, o sea, yo estuve en el centro de salud, yo estaba por las mañanas en el centro de salud, sí que primero iba con los niños desnutridos a darles de desayunar y tal, y después me iba al centro de salud. Y allí pues lo que más hacíamos eran pruebas de malaria, está aquí abajo una prueba de antígenos, pero de malaria, y allí hacíamos pues pruebas de malaria, de sífilis, un montón de curas de quemaduras, de abscesos, o sea, sobre todo venía un montón de gente con muchísimas infecciones de hongos, muchísimas, en plan toda la piel llena de hongos, o que se habían quemado, o de accidentes también, porque allí como conducen un poco a lo loco, pues o sea, como que las mayores muertes son por accidentes. Entonces venía un montón de gente que igual, pues en el hospital habían cosido, pero para que las curas y todo eso, pues venían al centro de salud, que era un dispensario, o sea, era pequeñito, pero venía muchísima gente. Después, algún día también fui al hospital, que este es el hospital, hay dos hospitales, uno es más nuevo y el otro es más viejo, pero los dos tienen el mismo funcionamiento. Y la que aparece en esta foto es Marta, que es o sea, allí hay una carrera que aquí no existe, que es auxiliar de medicina. Y ella era auxiliar de medicina, pero que hacía las mismas funciones que hacía un médico, o sea, podía recetar y, o sea, me enseñó un montón. Y en esta foto de aquí arriba es el otro hospital, que era más viejo, que ese sí parecía una estación de terror, o sea, parecía una estación de terror. Yo entré ahí y dije, madre mía, esto. Y después, hacia abajo están las pilarinas con las que yo vivía. Esta aquí es la hermana Berenice, que es la madre superiora. La segunda es andaluza, que era la hermana Francisca, y después la hermana Custodia y la hermana Leonor. Y después, esto era el mercado de Yumas, que allí pues era el típico mercado de las películas, que estaba todo muchísimo lleno de fruta, de verdura, que tú entras ahí y no sabes si vas a salir. Pues ahí, eso, tú entrabas y... Después también un día fui con María y con Mireia, donde ellas daban clase, porque ellas estaban con otras hermanas y se iban a dar clase. Y pues fui con ellas y dimos una charla a profes para otros métodos de enseñanza y tal, y les ayudamos. Y después a la vuelta también estuvimos unos días en la capital de Mozambique, que es Maputo, y estuvimos allí con las hermanas. Y pues nos enseñaron un poco lo que hacían ellas, nos enseñaron colegios, el colegio que aparece allí era colegio suyo. ¿Los hospitales eran de las pilarinas también o no? ¿Los hospitales eran de las hermanas pilarinas o los hospitales? Donde estuve yo, el centro de salud sí que era de las pilarinas, porque estaba dentro de su casa. O sea, era un dispensario pequeñito que está dentro de su casa y allí pues venía muchísima gente todos los días. Así que había un día a la semana que era el día del reparto. Entonces, en el patio que apareció alguna foto, a ver, lo pongo. En el patio, una de las hermanas de María y de Mireia a otro centro de salud para ver, que estaba enfrente de la casa de las pilarinas, para ver un poco pues, cómo se funcionaba allí, porque era un poco más grande. Y eso. Y la verdad es que yo fui y mis expectativas, o sea,
Yo iba con unas expectativas, digo que te imaginas cómo va a ser, tal, no sé qué, y, o sea, vamos, fue increíble, a mí me encanta la experiencia. Sí que es verdad que al principio tenía un poco de miedo porque fui sola y digo, yo qué sé, si al final vas con otra persona de España, si como que el día a día, si te pasa algo, como que es más fácil, tal, no sé qué. Sí que es verdad que tenía a Mireia y a María, pero al final no es lo mismo convivir que dar la convivir. Entonces, yo al principio tenía un poco de miedo, pero después al final, para nada, o sea, las hermanas son súper acogedoras y la gente de allí, como había mucha gente trabajando en la casa de mi edad o parecidas, al final yo me pasaba todo el día con ellos y aunque el idioma sí que es verdad que hablan portugués, no hablan inglés, o sea, el inglés no lo tienen, el portugués si hablas lento español al final lo acaban entendiendo y al final fue, o sea, yo estuve súper a gusto, me encantaría volver. Y las hermanas súper acogedoras, sigo teniendo relación con ellas también. Allí la gente, o sea, aunque es África, la gente tiene teléfonos, tiene móvil, o sea, la gente con la que de mi edad que vive allí en la casa también tiene teléfono, también hablo con ellos por WhatsApp, con las hermanas también. No sé, yo es una experiencia que recomiendo muchísimo y si os lo estoy pensando, pues... ¿Y tú qué estudias? Yo estudio medicina en Reus. Estoy entre tercer y cuarto porque hice un año de enfermería y después me cambié, entonces pues estoy entre dos cursos, estoy entre tercer y cuarto. Entonces, o sea, sí que es verdad que para hacer estas experiencias, yo si hubiera ido en primero no tengo ni idea de nada, porque en primero de medicina tampoco aprendes muchísimo. Y sí que es verdad que si vas con un poco más de idea aprendes más, porque yo sí que es verdad que ellos me enseñaban mucho, porque tipo curas tradicionales, medicina natural y todo eso, en la carrera no lo aprendes. Y entonces pues ellos me enseñaban mucho de eso, pero hay alguna tontería que igual yo he aprendido y ellos no han aprendido, pues también se la enseñaba yo, por ejemplo, a interpretar análisis, algo que puede ser igual una tontería, pues allí no sabían hacerlo, pues se lo enseñé yo. Ellos me enseñaban no sé qué, o sea que al final era un poco mutuo. Y si alguien tiene alguna pregunta o algo. Claro. Dime. ¿Cuánto tiempo estuviste en Mozambique? Pues desde mitad de julio estuvimos unas 3 semanas. Claro, tuviste el problema de no poder llegar. Claro, o sea, sí, estuvimos menos días de los que nos tocaba porque tuvimos el problema de que llegamos a Lisboa, había una huelga, no nos dejaban bajar del avión, el siguiente avión lo perdimos, entonces pues empezamos un montón de trámites porque queríamos ir y entonces estuvimos 3 días en Lisboa. Y después teníamos que cambiar el avión porque cuando no hay vuelo directo, o sea, tú coges un vuelo de Lisboa a Maputo, que es la capital que está al sur de Mozambique, y del sur de Mozambique a Nacala otro, que está a 3 horas en avión. O sea que donde estábamos nosotros era Nacala, que está en el norte. Y para volver también, tuvisteis un poco antes. Y para volver también. Porque, o sea, como los aviones no están bien comunicados, porque de Maputo a Nacala hay muy pocos aviones. Entonces, en Maputo, o sea, en la capital, teníamos que estar unos días. Entonces, al final, en Nacala, igual estuvimos 2 semanas enteras, 2 semanas y media, algo así, ¿no? Pues más, esto siempre es pues un mes, lo mejor es estar un mes para que puedas tener la experiencia y puedas conocer y Claro, puedas ayudar de verdad. Sí, a mí se me quedó muy corto, Porque al final, cuando ya te coges al ritmo, ya coges relación con la gente, ya te tienes que ir. Si ¿tiene alguna pregunta más? Sí. Dime. ¿La vuelta a la realidad? La vuelta a la realidad. Pues yo a la vuelta, o sea, me fui directamente, mis padres están en Cantabria y me fui directamente con ellos. Y digo, guau, yo me quiero ir a Valencia, tal, asimilarlo un poco. Y me dijeron, no, tú directo a Cantabria. Y entonces la vuelta fue un poco rara porque, pues, estás al final solo con lo que has vivido. Y yo me fui y yo me quería quedar, o sea, yo no quería volver. Y las hermanas diciéndome, ¿sabes? Quédate aquí y estudia aquí la carrera. Y yo, a ver, os digo yo a mis padres. Y dicen, no, tú te quedas aquí y te haces hermana. Y yo, claro, ahora mismo. Entonces, claro, yo volví y yo seguía con que quería quedarme allí. Entonces, claro, al principio fue un poco duro porque, obviamente, pues tienes un montón de saudades. Pero nada, sí que es verdad que el hecho de haber ido las 3 al mismo sitio, haber vivido cosas parecidas, tal, como que podías hablarlo con alguien, estaban las 3 en la misma situación, pero sí que es verdad que la vuelta fue un poco dura hasta que asimilas. O sea, la ida sí que es dura, pero la vuelta más. Porque de venir aquí, o sea, me acuerdo cuando aterrizamos en Madrid y yo de pronto decir, madre mía, es que esto sigue existiendo. No sé, era una sensación súper rara. Pero después, poco a poco, pues ya te vas haciendo de que es lo que hay. O sea, de que tú estás aquí y ellos están allí. O sea, yo tenía siempre el pensamiento de que si fuera al revés y yo estuviera allí, me encantaría que si hubiera conocido a una persona así, que ella disfrutara lo que tenga. Entonces, yo tenía en la cabeza, tú tienes que disfrutar lo que tienes. O sea, tú tienes esta realidad, ellos tienen esa realidad y ya está. Un poco tirando de eso que acabas de decir, Sí. aparte
bastante más saludable y demás. ¿Y qué te ha quedado a lo largo plazo? O sea, ¿qué has aprendido? ¿Qué he aprendido? Pues sobre todo yo creo, a ver, es lo típico que se dice, pero por ejemplo que ahora, no es que ahora es todo más, pero que como que le das menos importancia a las cosas. O sea, al principio sí, como que, no sé, yo he sido siempre un poco de mi rollo, pero de darle muy poca importancia, o sea, darle importancia a lo que realmente tiene importancia. Y parece una frase súper típica, pero ahora te la crees. Y por ejemplo, sí, o sea, ahora te lo crees de verdad, como que lo vives más. O te sabes poner más en la piel de esas personas. Como que tienes más empatía. Porque ellos, aunque no tienen, por los encontrar felices, están contentos con... Claro, sí. No, y al final que son personas como nosotros, que también tienen sus problemas. O sea, y al final el hecho de haber estado allí con gente de mi edad, o sea, son gente completamente normal, que tiene sus cosas, como todo el mundo, y no es un universo aparte, o sea, son gente completamente normal, pero que han nacido en lo que les ha tocado nacer, y a nosotros esto. Pero que realmente es gente completamente normal. Que es imprescindible tener una carrera relacionada con salud, o sea, tipo enfermería, medicina o... No, no. O sea, donde estuve yo también se podía dar clase a los niños, también, o sea, donde estaba yo en el centro de salud sí que tienes que saber un poco de, yo que sí, fisio, odontología, medicina, tener un poco de idea, pero para dar clase no hace falta. Sí, hay lugares también con otras, entonces pues se dan niños en un colegio, o sea, realmente cualquier persona puede ayudar, ¿sí? Que no tenga unos conocimientos de justamente de medicina, pues también. Claro. O sea, que como yo en el sector, ella justamente también fue allí por eso y no estuvo tanto pues las 3 semanas que tenía en el colegio, sino que estas que tenían estos centros médicos, ¿no? Pero, ¿Alguien tiene alguna duda más? y el idioma tampoco fue tanto problema, ¿no? Con el No. portugués y eso. Sí, al principio igual te costó un poco, pero después al final el portugués es muy parecido al español y si hablan lento sí que te entiendes. Porque ellos tendrán su idioma nativo. Sí, su también, dialecto. Sí, tenían ellos su dialecto macúa, que a veces se ponían a hablar y eso ya no se entiende. Eso no. ¿Y las hermanas, las otras dos que eran de España, que eran de allí también, de Mozambique? Sí, o sea, eran 4 hermanas y era una custodia que era mozambicana, 2 colombianas, que era la hermana Berenice y la hermana Leonor, y la hermana Francisca, que era la andaluz. Es que ese de aquí es el obispo, decías. Sí. ¿Qué sensación te dio la forma de ser de la iglesia allí con respecto a la de aquí? Si es distinto, es lo mismo. Bueno, me acaba de venir a la mente una cosa. O sea, yo sí que es verdad, en cuanto al obispo no sé, porque yo tampoco tengo un trato con el obispo aquí, entonces tampoco sé mucho, pero en cuanto a las hermanas, sí quiero decir que igual yo iba con la idea de tener una idea de monjas de España, de estar en el convento, tal no sé qué, y después tú llegas allí y te encuentras estas hermanas que parecen Indiana Jones literal, porque es que me contaban unas historias que decía, es que estoy flipando. O sea, que si cuando hubo inundaciones que se iban en helicóptero del ejército, que se lo pidieron, que si un día casi una serpiente la mata, o sea, unas historias que decía, es que esto en monjas de España no pasa. Y entonces, o sea, las hermanas de allí son súper diferentes, o sea, son pues misioneras. O sea, tenían historias que, o sea, es que son Indiana Jones, literal. O sea, a mí me chocó un poco eso porque yo tenía una idea de hermanas y después llega allí y otra completamente diferente. O sea, hacían un montón de bromas. La hermana me dice que se la superiora todo el día haciendo bromas con los de allí. O sea, unas risas con ella. Sí, a lo mejor, claro, aquí tampoco se tiene oportunidad de vivir con ellas, Claro. entonces no las conoces tampoco tanto. Como... Claro, exacto. Ellas también me preguntaron si yo alguna vez había vivido con hermanas y les dije que no. O sea, también es verdad que era mi primera experiencia como conviviendo con hermanas, pero sí, me encantó. Se acogieron bien. Sí. Y luego la seguridad, ¿tú te sentiste segura? Seguridad. O sea, sí, igual los primeros días, como era una ciudad nueva, tal, no sé qué, sí que tenía un poco más de miedo, pero después ya te conoces todo un poco más y al final, a ver, tú te acostumbras a que obviamente te van a mirar porque eres laza y son dos negros, no sé qué, pero al final, seguridad. O sea, no sé, yo tenía que salir de que si te tiene que pasar algo, te va a pasar, estés donde estés, entonces. ¿Y te acompañaban las hermanas a los sitios o fueron a recogeros a...? Sí, fueron a recogernos al aeropuerto. Después por allí sí que
me dejaba más libertad y yo me movía por allí. Pero claro, por la noche sí no saldría, claro. No, por la noche no. Claro. Por la noche no. Pero por el día sí, una vez ya te hacías a la zona, no pasaba nada si ibas por Ya te allí. conocía la gente Claro. también. O de gente de la casa también me acompañaba, que al final, al principio sobre todo, porque yo Claro. tampoco quería ir por allí sola. Mejor. Entonces sí que me acompañaba gente de la casa o ellas me decían tal, pues ir a comprar no sé qué, como para que me hiciera un poco a la zona. Muy bien. Y se encontraban todas las cosas ahí para comprar, eso es lo que... Sí, tenía ahí como 2 almacenes, así supermercados más grandes, y después también había un supermercado que también está en España que te choca muchísimo porque es como una zona donde no hay nada y de repente un supermercado. Pues hay un Mercadona, de repente, y alrededor no hay nada. Entonces es como que te choca un poco. Pero allí era muy, o sea, muchas era como que zonas que no hay nada, absolutamente nada. Un Mercadona, zonas que no hay nada y de repente una casa enorme y todo alrededor de casi, o sea, de casi todo. La guerra que estaba ahí por cerca no os afectó para nada. O sea, sí, al norte del país había como un conflicto terrorista, pero a nosotros no nos afectó nada, o sea, nada de nada. Lo único que sí que es verdad que gente de refugiados venían a Nacala y allí pues les daban de comer y tal. O sea, lo único que vimos de la guerra fue que gente refugiada venía cerca, o sea, yo donde estaban las pilarinas, en la parte de atrás venía un camión todos los días y repartía comida para la gente de los refugiados. Pues sí. Habías dicho que ibas sola, ¿verdad? Sí, Y las otras dos que estaban cerca de ti. sí, Así entonces, porque al final te resultó positivo ir sola, Sí. porque te metiste totalmente entre la Sí, gente eso es y tal. verdad. Vosotras dos que fuisteis juntas, ya que estáis aquí. ¿A vosotras qué experiencia tuvisteis en cuanto a la capacidad de mezclaros, de que os pasaran tal? Porque ella, por lo que decías, tú fuiste a saco. Pero vosotras dos, ¿eso era beneficioso o...? Yo creo que sí. Bueno, Mireia ya había ido más veces. La mía era la primera vez, entonces yo tenía miedo de decir que voy a un país, a un continente nuevo, con una cultura nueva, o sea, cultura nueva no desconocida para mí, porque yo que no, yo no tenía mucha idea. Entonces dije, voy yo ahí sola como son soles y me comen, ¿sabes? Pero, porque tenía miedo, o sea, pero al estar con Mireia y todo eso, y las hermanas, es que una mujer de personas, la verdad, y nos hicieron sentir, por lo menos, a mí me hicieron sentir como en casa y la gente de allí te acogía, te preguntaba, que ibas por la calle y te paraban a decirte, ¿cómo estás? No sé qué tal tu vida? Y dices, pues muy bien, aquí estamos. Sí, para mí, yo es que en mi familia era la 4ª vez que estaba. Entonces sí que ya como conozco mucho a la gente y todo eso, pues daba un poco igual ir sola que ir con gente, ¿no? Lo que sí que para mí, o sea, fue una experiencia diferente el ir con ellas, que era la primera vez que iban, entonces como que fue muy bonito porque había cosas que yo ya no me sorprendía, ¿no? Porque ya he ido muchas veces y lo había visto. Entonces, muchas veces para mí fue como si fuera otra vez la primera vez que estaba allí, porque al vivirlo con ellas, pues eso, había cosas que ellas me decían, ay, mira esto, y yo decía, ostras, a mí esto ya no me llama la atención, pero claro. Y creo que fue, que yo eso sí que, para los que hacen los grupos por aquí, sí que lo recomiendo, que creo que está muy guay la mezcla de gente, o sea, de un grupo donde hay gente que es la primera vez, porque también eso, ¿no? A ti te hacen vivir de otra manera, y luego al mismo tiempo tener a gente que ya tiene una experiencia, ¿no? Porque luego pues había algunos momentos que pues venía muy bien saber cómo moverte por allí, conocer a la gente, el idioma y todo eso, ¿no? Entonces, para mí, la diferencia de otros años, que he ido siempre con gente que ya tenía mucha experiencia, ha sido que ha sido muy bonito vivirlo así con ellas. Y luego también lo que estaba diciendo Sonsoles, que para mí fue súper valiente, porque yo he ido muchas veces de misiones a muchos países, pero no he ido nunca sola, siempre he ido con mucha gente, y además siempre en mi grupo ha venido no gente, sino gente muy cercana, ¿no? Pues amigos o algo así, ¿no? Entonces, para mí fue muy valiente y yo me acuerdo mucho, no sé si ya se acordarán, pero después de esos casi 4 días que nos costó llegar a Nacala, cuando la dejamos en la puerta de las Pilarinas, me acuerdo que nos dimos las 3 un abrazo y que cuando María y yo íbamos para casa yo solo pensaba, la hemos dejado sola, y decía, Señor, por favor, cuídala o algo porque es que está sola allí, ¿no? Y luego, sin embargo, me acuerdo la primera noche que nosotras escribiéndole de Sonsoles, ¿cómo estás? Y ella nos contestó al día siguiente porque ya estaba súper integrada por ahí, ya pasaba el móvil y todo, ¿no? O sea que a mí me sorprendió un montón que vamos, con la edad que tiene, que fue súper valiente. A ver, yo sí que es verdad que así pintaba parece, pero que no es para tanto. O sea, yo al final estaba allí con las hermanas, que había una que era de España, tal, que sí que hablaba español, que te acogen muchísimo, que había muchísima gente en la casa. O sea, al final yo sola no estuve en ningún momento.
y no hubo ningún momento que dijera me quiero ir, o sea, es como que estuve súper a gusto, se me pasó súper rápido, entonces, pues no sé, o sea, era una experiencia que quería vivir y cuando me dijo Sergio que al final me tenía que ir sola, dije, bueno, no pasa nada, es que como que yo quería ir de misión, entonces yo dije, mira, no pasa nada, si me tiene que pasar algo me va a pasar, o sea, estando en España o estando donde esté, así que pues nada, me lancé y ya está. Sí, nosotros cuando ella fue sola con ellas, nos parecía importante que fueran juntas en el viaje, llegar hasta allí. Esas dos comunidades son vecinas, están cerca una de la otra. Yo conocía ya a la hermana de Benedice, también la conocía ya, ¿no? Y Mireia también las conocía, a las hermanas, entonces, bueno, pues por eso se pudo hacer en este sentido. Claro, el año pasado, como este año, pues también, de alguna manera, con las restricciones del COVID, tampoco se pudiera ir a tantos sitios, tanta gente no podía venir, entonces era un poco especial. Y es la primera vez que enviamos otros voluntarios con las hermanas pilarinas, aunque sí que había estado en su casa de Mozambique y de Maputo, y las conocía entonces a Benedice y todo, pues. Pero sí, Benedice es una mujer muy valiente. Cuando yo fui a Maputo, ella entró dentro del aeropuerto, los guardias dejaban entrar al aeropuerto, para cogerme. Yo tengo una pregunta, sí. Y es simplemente, por ejemplo, el tema de la comunicación, lo digo porque igual para contar con nuestras familias y tal, allí como se... del móvil, pues nosotros cuando llegamos al aeropuerto, o sea, sí que es verdad que en cuanto a toda la logística y todo eso, el hecho de que Mireia ya hubiera estado nos ahorra un montón de tiempo porque se sabía todo. Todo lo que teníamos que hacer en cada momento lo teníamos ya todo planificado. Porque si hubiéramos ido, sí que es verdad que si hubiéramos ido en un grupo de gente que nunca ha ido, vamos, o sea, ni la mitad de cosas las habríamos hecho. Pues en el aeropuerto cambiamos las tarjetas y ya está. O sea, cambiamos la tarjeta y entonces tú ya podías... O sea, era todo porque tenías que llamar por WhatsApp, no por móvil normal. Pero bueno, que cambias la tarjeta y ya está. ¿Qué tarjeta de allí de la compañía de los de allí? Claro, cambiabas la tarjeta y ya está. Son tarjetas que son económicas, ¿verdad? Sí, o sea, nosotras, no sé, es que no me acuerdo de lo que fue. Sí, muy barato. Pero que era todo muy barato. Sí, normalmente se hace eso ya casi todo. Sí, y a mí me duró todo el mes. A mí no. Instagram. Pues ya está. ¿Pregunta más? Muchas gracias. Y los que también pues os pueden decir cómo ayudar, ¿no? para el misionero. Es importante para que no seamos un estorbo, tengamos experiencia buena, tengamos una sorpresa de uy, yo no creía que esto era así, ¿no? Sino que sepamos muy bien lo que vamos a hacer. En realidad, la mayoría de las veces pues, es una experiencia buena, te vienen contentos, pero cuanto más conocemos dónde vamos, cómo son los misioneros, cómo es la misión, está más garantizado que uno vuelva contento, ¿no? Bueno, en realidad yo no tengo mucho que decir. Llevo 28 años en el mismo sitio y lógicamente, pues la verdad, después de 28 años, ¿qué queréis que os diga? Pues nada. A mí me enviaron, yo no fui voluntariamente. En realidad, allí dicen, a ti te echaron de Valencia porque eras el peor. Bueno, pues la cuestión es que un día, pues hablando con un sacerdote que había estado en Chile, yo le dije que, bueno, no sé por qué, pero sí, ya lo recuerdo. Me impresionó mucho un compañero mío del seminario que se había salido siendo seminarista y se había casado, el hecho de que este chico, movido por Dios, se presentó a ir a cualquier sitio del mundo y tal. Él era el director de un hospital. Bueno, yo mucho no sé de él porque se había separado de nosotros, pero sí sé que cuando estaba con nosotros era el más inteligente de todos. Y nosotros no éramos 4 gatos como ahora, entonces éramos pues unos 50 en cada año, en cada curso.
Bueno, como digo, no era cualquiera, era un chico que en cualquier sitio destacaba muchísimo. Bueno, allí lo vi yo y yo me dio un poquito de decir qué cobarde soy. Bueno, lo dije, pero no con la intención de ir a ningún sitio. Me llamó el arzobispo y me dijo, oye, he pensado en enviarte a Cuba. Mi padre estaba a punto de morir, dije, hombre, espérese un poquito, después ya me envía usted donde quiere. Mi padre murió el 21 de noviembre y enseguida se lo dije, pero el 8 de enero se murió el arzobispo en accidente. Entonces, no sé, o sea, hasta que enviaron un nuevo arzobispo, estuvimos esperando un par de años y me enviaron con otro sacerdote, Vicente Folgado, a Lima. En Lima, como digo, estuve con él y nos enviaron a los dos. Vicente Folgado era un tipo de sacerdote distinto de mí. Yo había estado más bien en pueblos pequeños. Y aprovechando el tiempo que tenía, pues había estudiado pedagogía en la universidad, había estudiado teología, pero no era doctor todavía yo. Entonces me enviaron así a Perú y ahí estuve. Realmente fue la experiencia más bonita que he tenido en toda mi vida. Ver cómo, por ejemplo, venían chicos a hacer la confirmación. ¿Sabéis cuántos confirmamos? El primer año, 700. O sea, el barrio era un barrio marginal en ese momento, ahora ya no es tan marginal porque hay otros más marginales. O sea, ha crecido mucho, estoy hablando de hace 28 años. Lima ha crecido, ahora tiene 11 millones. Y lógicamente en ese momento, pues, además marginalmente, pues vive la gente más pobre, ¿no? Los sacerdotes anteriores a nosotros, que los había y muy buenos, habían hecho pues una posta médica, un dispensario, una biblioteca, un botiquín o farmacia, todo lo necesario, muy bien hecho. Y la gente lo usaba. O sea, realmente la parroquia era maravillosa. Pero más maravilloso era el hambre de Dios que todo el mundo tenía. Acababa de salir el Perú de ese terrorismo que habréis oído hablar, porque vosotros sois en general jóvenes, donde un día mataban 200 y el otro día 500. O sea, era el peor terrorismo que pueda imaginarse y el peor de América Latina, Sendero Luminoso. Incluso cuando llegamos, veías gente, habían echado una bomba junto a la parroquia, pero había un sitio de teléfonos, o sea, una telefónica en medio, y la telefónica quedó destrozada. No, la telefónica es lo que tumbaron. Lo de al lado, que era una especie de local comunal, quedó destrozado y a la parroquia no le tocó. Pero sí, veías tú gente que estaba tirada en el suelo detrás de un murito así, así de pequeño, con metralletas y tal, porque se los podían matar en cualquier momento. Así llegamos. Pero yo no sé por qué, yo no tenía miedo. No lo sé, después lo pienso y digo, soy un tonto y un inconsciente, pero la cuestión es que no tenía miedo porque de ver, o sea, era un espectáculo. Era un espectáculo ver toda la iglesia, que no cabía nadie, ni un alfiler, llena de jóvenes y de gente mayor también, pero es que la tuvimos que echar las paredes para hacerla más grande. Aún ahora, a pesar de que pues ya en el barrio la gente es más mayor y todo esto, el barrio no se sabe cuánta gente tiene, ¿eh? Igual podemos tener 50 como 100.000. Hacíamos, Vicente y yo, 20 misas entre sábado y domingo, todas llenas, alrededor de 400, 500 por misa.
O sea, en cierto momento, hablando yo con una señora que tenía un cargo dentro del ministerio, habían ido porque a un colegio nacional, porque resulta que les habían regalado unas trompetas, una especie de banda de música, al menos unos cuantos instrumentos, y ella estaba presidiendo y tal, y a mí me habían llevado para que los bendijera. Bueno, ahí estaba yo y le digo, ¿y no podríamos hacer un colegio parroquial? Y dice, no, eso es imposible. Pero lo comentó en sus reuniones y tuvimos colegio parroquial, que actualmente tiene 2.500 chicos. Y claro, eso ha sido una cosa, bueno, no sé por dónde empezar, la verdad. He empezado por ahí porque he empezado por ahí. Al hacer el colegio, de verdad que ha sido, yo doy gracias a Dios, a pesar de mis defectos, de haber estado allí todo este tiempo. Vosotros diréis, pero ¿nosotros qué tiene que ver con nosotros? Porque nosotros estamos pensando ir acá, ir allá. Bueno, pues no lo sé, lo que tiene que ver con vosotros. Han venido algunos chicos, sobre todo del seminario, algunas veces. Vicente era un sacerdote especial, ha muerto. Los acogía. Bueno, yo me di cuenta que Vicente, que había estado en cargos, casi un montón de cargos aquí en la capital, en Valencia, pues era más rápido que yo. O sea, cuando a mí estaba pensando en una cosa, él ya había dicho sí, había dicho esto, había dicho aquello, total, que yo me di cuenta de que tenía que ser el segundo de a bordo. El primero no podía ser porque estaba claro que era él. ¿Y para qué íbamos a chocar? Pues, pero él tenía muchas relaciones también con muchos grupos que hay aquí en la diócesis de Valencia y pusimos, por ejemplo, nos dimos cuenta de la necesidad que había de hacer, sobre todo con las familias. Tú dirás, ¿qué necesidad es esa? Pues la que hay ahora aquí. Nosotros confesábamos a montón. Vosotros no podéis imaginar cuánta gente confesábamos. Yo me acuerdo una vez que llegó Arturo allí, y llega y nosotros creíamos que se iba a quedar dormido. ¿Qué dormido? Se fue corriendo a la misa de 7 de la mañana a confesar. Y pues está confesando. ¿Cuánta gente confesaste, Arturo? No sé, muchísimo. Pues hay días, estuvo allí también un obispo de Valencia, don José Gea. Él contaba que confesaba 7 horas los domingos. Y no me extraña porque yo también las confesaba. Y tú dirás, ¿pero cómo la gente se confiesa tanto? Bueno, pues a lo mejor vosotros no sé si os confesáis. Pero al ver, al experimentar las tristezas de la gente, sus problemas, las heridas profundas que llevan, sobre todo familiares, porque lo peor de una persona es no ser amada. Entonces uno se daba cuenta del bien que hace. No, que alguien te escuche, que alguien te diga que Dios existe, que alguien te diga que Dios te quiere mucho. Pues eso. Entonces, y eso que yo confieso mal, porque como me ha tocado estar confesando, una temporada estuvimos Vicente y yo solos, y la cola pues podía ser como de aquí hasta donde estaba Izaskun. Esa la cola normal, porque tú creías que habías acabado la cola y se hacía otra cola. Entonces, podían ser, a lo mejor, en media hora tenías que confesar a 30 o 35, aunque al principio yo confesaba tan lento que los pobres se quedaban con ganas. Pero cierto que salían de otra manera, ¿no? Y Vicente había estado en encuentro matrimonial. También había estado en cursillo de cristiandad. Había estado en todos estos movimientos que hay. Yo me quedé tonto de ver que las personas que estaban en encuentro matrimonial, que dirigían
las charlas a los novios que iban a casarse, hablaban de otra manera que en España. En España, yo no sé si sirven, yo no sé cómo está ahora, en aquel tiempo, si sirven para juntar los matrimonios o para separarlos. Porque venía un abogado y lo que te decía es cómo hacer los papeles para caso de que haya problemas y, por tanto, separarse. Venía un médico y te decía cómo hacer para no tener hijos. Venía un tal y te lo decían todo al revés. Sin embargo, estos de encuentro matrimonial lo que decían es que no se escandalizaran de los momentos de dificultad y de incomunicación que hay en el matrimonio. Y cómo ellos habían tenido una experiencia de pasarlo mal como pareja y como padres, y cómo habían conseguido reconciliarse, amarse más que nunca y ser felices. Bueno, eso era otra cosa, oye, eso era otra cosa. O sea, que puede haber problemas, sí, claro, y hay que saber, claro que sí, pero eso no es lo importante es lo contrario. Bueno, pues potenciamos en lo posible eso. También estaban estos de cursillistas, que allí no se llaman cursillistas, allí se llaman Promoción Católica de Adultos. Pues cómo yo estuve con ellos, cómo se transformaban, ¿no? Y se transforman. Total, que yo no puedo deciros otra cosa más que he sido muy feliz siendo sacerdote. He sufrido, como sufrimos todos, pero no puedo decir otra cosa más que Dios me ha dado un don que yo no soy nadie ni capaz de explicarlo bien. El don de ver cómo Dios trabaja. No soy yo el que trabaja, sino Él. Vosotros diréis, pues no se parece en nada al testimonio anterior. No se parece en nada. Por ejemplo, podría deciros que ahora con la pandemia, como la gente se moría, en Ecuador más, pero en Perú igual, en la puerta del hospital, porque los hospitales, lo normal es que no haya cama y que te pases un tiempo. Vicente se ponía enfermo de vez en cuando. Me acuerdo que estaba en una silla sentado 2 días, hasta que encontraban una cama para meterlo. Eso en tiempo normal. Ahora con la pandemia, podéis imaginaros, total, ¿qué he hecho? Pues con el dinero que yo me he cerrado los ojos, porque yo, desde que conozco un poquito a Dios, cierro los ojos. Yo no sé cómo va a ser mañana. Lo que sí sé es lo que tengo que hacer hoy. Entonces, la primera experiencia fue uno que trabajaba con nosotros, porque obras me ha tocado hacer todo el tiempo. Y que ha sido una maravilla, porque también ahí hay un encuentro con las personas más pobres, que suelen ser los albañiles en Perú. Bueno, pues uno de los albañiles se pone enfermo, pero bien enfermo, a punto de morir. Allí se han muerto del colegio nuestro montones de papás, que las familias se han quedado desamparadas, porque el empleo en Perú es absolutamente precario. O sea, allí trabajas hoy y mañana, y no penséis en seguridad social ni en nada de eso. Allí es otro mundo, otra cosa, supongo que otra cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo le podía salvar? Yo me acordé de que un sacerdote había tenido el COVID y había estado muy mal, pero le salvó un aparato que le prestaron, un concentrador de oxígeno. Y yo digo, voy a ver si me lo presta. Yo no tenía dinero en ese momento, ni sabía dónde comprarlo, ni nada de nada. Y me voy allí y le digo, oye, ¿dónde está el que dice me lo prestaron? ¿No le puedes pedir al Señor que te lo prestó, que me lo preste a mí? Porque si no, se muere. Oye, ese mismo día Dios hace las cosas, ¡pum!, lo llevo, y empezó a respirar, se salvó. Pero claro, a partir de ahí yo me di cuenta de que eso había que tenerlo allí, porque si no se moría la mitad de la parroquia. Y nos hemos puesto a prestar y a recoger, y a prestar y a recoger, y a prestar y a recoger, y a comprar. Hemos comprado, me he gastado $20.000, 20.000 euros.
Hemos comprado balones de oxígeno. El obispo ha hecho con la ayuda él conocía más gente que yo, con la ayuda de unos ingenieros, una central, una especie de planta de oxígeno, con la cual llenamos los sacerdotes los balones de oxígeno porque un balón de oxígeno, digamos, el llenarlo costaba 35 euros antes de la pandemia. En la pandemia costaba 2.000, hay que dividirlo por 4, 500 euros. De 35 a 500. Claro, hay gente que ha hecho dinero, pero es a base de matar gente, porque muchísima gente se ha muerto por no tener. Entonces yo vi que eso era lo que había que hacer. Y conseguí, yo escribo todos los días en Facebook mi homilía o lo que se me ocurre. Entonces mucha gente de la parroquia, ya digo que es una parroquia enorme, y me conocen desde hace 28 años, así que los que no se aburren conmigo, me leen. Y ahí es donde yo ponía, por favor, dejadme el que tenga, por favor, un balón de oxígeno. Y una señora, me acuerdo, una joven, me escribe, mi abuelo se ha muerto, él usaba oxígeno, tengo el balón en mi casa, si usted lo quiere. Fui, yo entonces no tenía, nunca he tenido, los 28 años que llevo no he tenido coche. Ahora estoy usando, sí, ahora tengo, porque las monjas, eso es otra historia. La cuestión es que creo que eso es lo que más les ha impresionado en Perú, el ver que una persona no busca tener cosas, no busca tener coche, no busca las comodidades que ellos tampoco tienen. No sé por dónde estaba así los balones. Entonces le pido a un vecino, oye, por favor, ayúdame. Cargamos el balón, lo llevamos y en fin, así empezó. Después compré balones, compré 4 concentradores, uno que me costó mucho. Lo normal era $6.000, o sea, 6.000 euros, no llega, pero por ahí. Y otro que me costó muchísimo, me costó 12.000. Ese tenía 20, yo no entiendo mucho, pero eran de 20 litros, dicen, 20 litros de oxígeno, y otros tienen hasta 11 o 12. O sea, si la persona no necesita mucho, con 11 o 12 se arregla. Después aprendí yo a conectar 2 de 11 o 12 para que saliera uno, y me costaba mucho menos dinero, o por lo menos, tonterías. Pero la cuestión fue que sí, que yo, por ejemplo, en ese sentido también he hecho lo que he podido, pero de hecho, por ejemplo, antes de la pandemia a mí me ha servido mucho. Antes de la pandemia en mi casa comía un montón de gente, tenemos un comedor infantil con 100 niños, porque había un barrio donde los niños estaban desnutridos, y hay unas monjitas que nos ayudaron. Estas monjitas son una maravilla. Me acuerdo cómo entraron en la parroquia, era una monja italiana que dice que entró a la fuerza, y después hicimos un comedor a la fuerza, y después los chicos venían, cuando se dieron cuenta de eso, de que allí podían comer los chicos, entonces sí comían 200, lo que como os digo ha mejorado, ahora son más porque con la pandemia no podíamos dar la comida a los chicos directamente. ¿Por qué dábamos la comida directamente? Porque si no se la comían sus papás. Entonces, pero en la pandemia ya no se podía, porque si no los chicos se hubieran contagiado. Hemos tenido mucho cuidado en que se contagie lo menos posible, porque si contagia uno ya no sabemos qué hacer. Así que ahí hemos tenido mucho cuidado, y yo todavía lo tengo, o sea, tengo eso metido en la cabeza, digo, lo que no hay que hacer es contagiarse. Después han venido vacunas y la cosa ha mejorado un poco. Pues como digo, en la pandemia dábamos la comida que nos daban directamente. Consiguieron un montón, las monjas estas desde Italia, un montón de padrinitos, que cada familia se encargaba de pagar una cantidad al año, con eso se compraba la comida. En Italia, porque aquí yo no he tenido la ocasión de hablar con ninguno. Me he salido para allá y para allá estoy. Y además éramos los primeros
digamos, diocesanos que íbamos. Los primeros, no digo españoles, porque sí había españoles, pero no los conocíamos, que hemos ido a Lima. Y como digo, yo no he tenido esa oportunidad y por tanto de aquí no he conseguido cosas, pero esa era a base de ayudas oficiales. Por ejemplo, para hacer el colegio no teníamos dinero. Y sin embargo, un año nos ayudó Manos Unidas porque, la verdad, conocía yo por casualidad al que era conciliario de Manos Unidas y las monjas, era el conciliario de las monjas de Betania. ¿Conocen las monjas de Betania? Son las que tienen a los curas viejos ahí en Quart de Poblet. Y Vicente, que lo sabía todo, puso monjas de Betania allí con nosotros, que han sido muy felices y todavía están. Y estas monjas, el conciliario, el cura que les ayudaba a las monjas, era también el cura de Manos Unidas. Y vino allí y yo le dije, oye, por favor, se llamaba Marcelino, ayúdanos un poco, por favor. Y nos ayudó un año. Otro año, yo no sabía cómo, me fui a Alemania. Decían que en Alemania ataban los perros con longanizas. Me fui a Alemania a ver que en Alemania, oye, pues sí. No me ayudó, o sea, hay una entidad de Alemania que se llama Adveniat que ayuda en las parroquias de misión, pero me dijo, es que nosotros no podemos ayudarte con un colegio porque no es para colegio sino para parroquia, pero me da una dirección. Fui, que por cierto no comí en todo el tiempo, por lo cara que está la vida en Alemania, tenía remordimiento de conciencia de comer nada, así que no comí. Comí en la casa de esta chica que era de la parroquia, que se había casado con un alemán, y comí en otra casa también de una amiga suya y de ahí me vine a España. Pues llego allí y calle, todavía me acuerdo, Stephanstraße número 12. Y llego a Aachen. No, la ciudad no era Aachen. Sí, Aachen era. Aachen, ¿sabe lo que es? Aquisgrán. Con que llego a Aachen, Stephanstraße 12, y me encuentro con un brasileño que hablaba español. Digo, qué suerte, señor, porque yo he estudiado alemán, pero de verdad que no captaban nada. Solo me acuerdo de una cosa, que, bueno, ya, esa no se la cuento. La cosa es que dice, nosotros te ayudaremos. ¿Saben cómo se llamaba la entidad? Los Tres Reyes Magos. En alemán suena de otra manera. Drei Königen, no sé qué. Bueno, en alemán suena todo así, pero en realidad eran los Tres Reyes Magos, que se ve que hacen esa donación los alemanes a esta entidad y esta entidad ayuda a colegios. Que por cierto, nunca vi el dinero durante todo el año. No sé cómo nos arreglamos, pero no lo vi. Y es que se lo habían dado al obispo y el obispo no sabía a quién dárselo. Hasta que yo me enteré y dije, señor obispo, ese es el mío. ¡Ah, bueno! Ya. Bueno, la cuestión es que sí. Es decir, ¿por qué les decía esto? Por lo del dinero. Pero por lo del comedor. Y todavía ahora, pues es un don de Dios el ver. Después nos han obligado el Estado, que también nos da una cantidad de arroz y tal, a cocinarlo. ¿Por qué? Para que no lo revendan. Entonces ya ahora lo damos cocinado, vienen con su tupper, llenan el tupper y se van a su casa. Eso constantemente, todos los días del año. Bueno, supongo que en muchas cosas podríamos hablar, pero ya llevo un rato hablando, así que preguntad lo que queráis y ya está. Les ha gustado, ¿verdad? A mí también me gusta mucho. Pero, o sea, es algo, los chicos, los seminaristas han estado allí por lo menos un par de años o 3, que han venido como, pues para ver la experiencia y tal. Yo no sé si les ha impresionado, pero lo que a todo el mundo... ¿Sabéis cuántas vocaciones hemos tenido? 40. En la parroquia, 40. Mal contadas. No les puedo decir si eran 41 o 39, pero hay una persona que los contó, 40. Aproximadamente unos 15 para sacerdotes y el resto para religiosas. O sea, ¿por qué?
Y bueno, claro, con los números que hay también podéis imaginaros que 40 tampoco es demasiado. Si venían 700 a confirmación y de ahí, pues, ahora que estamos en pandemia, antes de Navidad, porque ahí el año es al revés, ahora es verano. Antes de Navidad hemos confirmado 250. Eso ahora. En la primera comunión, han tomado la comunión, pues unos 300, 350. No recuerdo bien porque lo distribuimos por la pandemia en grupos pequeños y dimos la comunión en muchas misas. A vosotros toca tal misa, eran más o menos en cada misa unos 10 o 12 para que la iglesia no se llenara con sus familiares. ¿Me entendéis, no? Porque tenemos que guardar, o sea, sí y así, sí y no, sí así, sí no, banca sí, banca no, banca sí, banca no. Bueno, quiero decir que, pero ahora estoy solo con los peruanos, algunos, o sea, casi todos los sacerdotes de la diócesis jóvenes han pasado por nuestra parroquia. Ahora el obispo me tiene así medio entre ojos y no sé si me echará. No me echará porque lo van a echar a él, pero me explico. El obispo ya ha cumplido su edad hace 2 años, y entonces ya está, como quien dice, en el tiempo de la prórroga. Y ya él piensa que se lo van a echar a lo mejor dentro de 3 o 4 días. Por cierto, hizo una universidad y yo soy el rector de la universidad por ahora. Sí, soy el rector. Es que no les he contado que allí me obligaron a acabar el doctorado. Hice el doctorado y casi fue obligado. Lo hice por carta, o sea, porque hice el doctorado en teología. Y yo había estudiado teología, había estudiado pedagogía, pero en pedagogía me quedé en licenciatura. Hice la licenciatura y ya está. Pero en lo otro, como no tenía mucho que hacer, porque me tocaban parroquias pues, que tenían poco trabajo, yo venía aquí y iba haciendo cursos, iba estudiando y tal, y había hecho todos los cursos de doctorado y tal, pero no había hecho la tesis. La tesis la hice en Perú. Muy mal hecha, pero la hice en Perú. Sobre Santo Tomás, por cierto, porque era el único libro que tenía. Bueno, aquí me está ayudando esta biblioteca solidaria de Schenk. ¿Por qué? Pues porque en la universidad hubo un momento en que la universidad también se hizo de la noche a la mañana. Y claro, buscaron tal y cual, y por eso me obligaron a mí a hacer la tesis y todo eso. Entonces, no tenía tantos libros, los cuidaban como oro en paño, pero no tenía, y casi, claro, una universidad sin libros es como una tortilla sin huevo, o una paella sin arroz, algo así, ¿no? Esos son los ejemplos que ponía cuando teníamos hambre los profesores. Les pedí que me enviaran y han enviado muchísimas cosas bien útiles, y con eso hemos pasado también los filtros que allí tienen para las universidades, porque si no lo hubiéramos tenido eso, cierran la universidad, que por cierto ha sido otra que también he tenido que torear, cómo hacer que la universidad no la cerraran. Porque la universidad, cuando empezó en Lima, claro, en Los Olivos, que es la parte nuestra. Era la única universidad que había en el cono norte, en la parte, digo cono, allí llaman conos a las afueras. O sea, el centro de Lima tenía universidades, pero a partir del kilómetro 13 hasta el kilómetro 30, no más, no había ninguna universidad. Entonces los chicos de esa parte, que además eran pobres, ¿cómo iban a estudiar? El obispo empezó aquello con la ayuda de unos intelectuales, que eran muy buenos intelectuales, italianos. El obispo también es italiano. Entonces, bueno, funcionó la cosa y a mí me llamaron para dar clase y tal y cual. Y llega un momento en que los demás obispos que están por allá, ubi Christus perdit capellum sum, que quiere decir donde Cristo perdió el gorro, que están por ejemplo, Chulucanas. Chulucanas está, saben más o menos la geografía del Perú. Piura es la zona más al norte, donde más calor hace. Pues bien, a unos 2 horas en coche de Piura está Chulucanas. Chulucanas es
Ya lo he dicho ni antes, las 8 se va aquí. Sí, puro campo. Entonces aquel obispo pidió, por favor, don Lino, mi obispo se llama Lino, don Lino, por favor, queremos empezar aquí, porque si no, todos los jóvenes se van y se acaba Chulucanas. Se van a estudiar a Piura y después cualquiera los pilla. Entonces empezó enfermería, empezó ingeniería agraria allá en Chulucanas, y ya tenemos un montón de enfermeros, un montón de tal, y también todo lo relacionado, ¿no? Y también, ¿cómo se llama eso? Biocomercio, eso tiene que ver con ingeniería agraria, que es ingeniería agraria y ambiental, porque en Perú es selva, o sea, ambiental es lo que va. Enseguida nos pide el de un sitio que se llama San Ramón, que es la selva central. Allí hay en medio de la nada, hay una ciudad que se llama, él había estado él sabe Shipibo, él habla Shipibo, Xánica también, pero Shipibo normalmente. Shipibo, él ha estado en esa zona que se llama Atalaya, que es lejos, 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 lejos. Para llegar a Atalaya, desde Lima, si vas en coche, que ya hay carretera, son creo que 48 horas en coche. 48 horas. Sí. Entonces, está en la confluencia del río Ucayali con el río Tambo, con unos ríos que el río Turia es pero es nada en comparación con esta barbaridad. Un río que allí van todos con canoas. Bueno, el padre estaba allí, sabe cómo es, don Arturo. Allí nos llaman padres, Sí. aunque somos curas vulgares, del montón. No somos franciscanos, ni capuchinos, ni nada de eso. Bien, ¿y qué pasa? Pues que lo pide, dice, yo voy a... ¿Por qué? Pues porque... yo estoy haciéndolo largo, ¿verdad? En ese sitio todos son indígenas. En realidad, esa universidad en ese lugar está recogiendo a los indígenas de todo el Perú. Antes solo era aquella zona, que él conoce muy bien. Allí suelen ser asánicas, asénicas, llanesas, shipibos, sobre todo shipibos y asánicas, 20.000 euros. Hemos comprado balones de oxígeno, el obispo ha hecho con la ayuda él conocía más gente que yo, con la ayuda de unos ingenieros, una central, una especie de planta de oxígeno, con la cual llenamos los sacerdotes los balones de oxígeno, porque un balón de oxígeno, digamos, el llenarlo costaba 35 euros antes de la pandemia. En la pandemia costaba 2.000, hay que dividirlo por 4, 500 euros. De 35 a 500. Claro, hay gente que ha hecho dinero, pero es a base de matar gente, porque muchísima gente se ha muerto por no tener. Entonces yo vi que eso era lo que había que hacer. Y conseguí, yo escribo todos los días en Facebook mi homilía o lo que se me ocurre. Entonces mucha gente de la parroquia, ya digo que es una parroquia enorme, y me conocen desde hace 28 años, así que los que no se aburren conmigo, me leen. Y ahí es donde yo ponía, por favor, dejadme el que tenga, por favor, un balón de oxígeno. Y una señora, me acuerdo, una joven, me escribe, mi abuelo se ha muerto, él usaba oxígeno, tengo el balón en mi casa, si usted lo quiere. Fui, yo entonces no tenía, nunca he tenido, los 28 años que llevo no he tenido coche. Ahora estoy usando, sí, ahora tengo, porque las monjas, eso es otra historia. La cuestión es que creo que eso es lo que más les ha impresionado en Perú, el ver que una persona no busca tener cosas, no busca tener coche, no busca las comodidades que ellos tampoco tienen. Bueno, no sé por dónde estaba así los balones. Entonces le pido a un vecino, oye, por favor, ayúdame. Cargamos el balón, lo llevamos
Y en fin, así empezó. Después compré balones, compré 4 concentradores, uno que me costó mucho. Lo normal era $6.000, o sea, 6.000 euros, no llega, pero por ahí. Y otro que me costó muchísimo, me costó 12.000. Ese tenía 20, bueno, yo no entiendo mucho, pero eran de 20 litros, dicen, 20 litros de oxígeno, y otros tienen hasta 11 o 12. O sea, si la persona no necesita mucho, con 11 o 12 se arregla. Después aprendí yo a conectar 2 de 11 o 12 para que saliera uno, y me costaba mucho menos dinero, o por lo menos, bueno, tonterías. Pero la cuestión fue que sí, que yo, por ejemplo, en ese sentido también he hecho lo que he podido, pero de hecho, por ejemplo, antes de la pandemia a mí me ha servido mucho. Antes de la pandemia en mi casa comía un montón de gente, tenemos un comedor infantil con 100 niños, porque había un barrio donde los niños estaban desnutridos, y hay unas monjitas que nos ayudaron. Estas monjitas son una maravilla. Me acuerdo cómo entraron en la parroquia, era una monja italiana que dice que entró a la fuerza, y después hicimos un comedor a la fuerza, y después los chicos venían. Cuando se dieron cuenta de eso, de que allí podían comer los chicos, bueno, entonces sí comían 200, lo que como os digo ha mejorado. Ahora son más porque con la pandemia no podíamos dar la comida a los chicos directamente. ¿Por qué dábamos la comida directamente? Porque si no se la comían sus papás. Entonces, pero en la pandemia ya no se podía, porque si no los chicos se hubieran contagiado. Hemos tenido mucho cuidado en que se contagie lo menos posible, porque si se contagia uno ya no sabemos qué hacer. Así que ahí hemos tenido mucho cuidado, y yo todavía lo tengo, o sea, tengo eso metido en la cabeza, digo, lo que no hay que hacer es contagiarse. Después han venido vacunas y la cosa ha mejorado un poco. Pues como digo, en la pandemia dábamos la comida que nos daban directamente. Consiguieron un montón, las monjas estas desde Italia, un montón de padrinitos, que cada familia se encargaba de pagar una cantidad al año, con eso se compraba la comida. Bueno, en Italia, porque aquí yo no he tenido la ocasión de hablar con ninguno. Me he salido para allá y para allá estoy. Y además éramos los primeros, digamos, diocesanos que íbamos. Los primeros, no digo españoles, porque sí había españoles, pero no los conocíamos, que hemos ido a Lima. Y como digo, yo no he tenido esa oportunidad, y por tanto de aquí no he conseguido cosas, pero esa era a base de ayudas oficiales. Por ejemplo, para hacer el colegio no teníamos dinero, y sin embargo un año nos ayudó Manos Unidas, porque la verdad conocía yo por casualidad al que era conciliario de Manos Unidas, y las monjas, era el conciliario de las monjas de Betania. ¿Conocen las monjas de Betania? Son las que tienen a los curas viejos ahí en Quart de Poblet. Y Vicente, que lo sabía todo, puso monjas de Betania allí con nosotros, que han sido muy felices y todavía están. Y estas monjas, el conciliario, el cura que les ayudaba a las monjas, era también el cura de Manos Unidas. Y vino allí y yo le dije, oye, por favor, se llamaba Marcelino, ayúdanos un poco, por favor. Y nos ayudó un año. Otro año, yo no sabía cómo, me fui a Alemania. Decían que en Alemania ataban los perros con longanizas. Me fui a Alemania a ver que en Alemania, oye, pues sí. No me ayudó, o sea, hay una entidad de Alemania que se llama Adveniat, que ayuda en las parroquias de misión, pero me dijo, es que nosotros no podemos ayudarte con un colegio, porque no es para colegio, sino para parroquia, pero me da una dirección. Fui, que por cierto no comí en todo el tiempo, por lo cara que está la vida en Alemania, tenía remordimiento de conciencia de comer nada, así que no comí. Comí en la casa de esta chica que era de la parroquia, que se había casado con un alemán, y comí en otra casa también de una amiga suya, y de ahí me vine a España. Pues llego allí, y calle, todavía me acuerdo, Stephanstraße número 12. Y llego a Aachen. No, la ciudad no era Aachen. Sí, Aachen era. Aachen, ¿sabe lo que es? Aquisgrán.
con que llego a Aachen, Stephanstraße 12, y me encuentro con un brasileño que hablaba español. Digo, qué suerte, señor, porque yo he estudiado alemán, pero de verdad que no captaban nada. Solo me acuerdo de una cosa, que... Bueno, ya, esa no se la cuento. La cosa es que este dice, nosotros te ayudaremos. ¿Saben cómo se llamaba la entidad? Los Tres Reyes Magos. En alemán suena de otra manera. Drei Königen, no sé qué. Bueno, en alemán suena todo así, pero en realidad eran los Tres Reyes Magos, que se ve que hacen esa donación los alemanes a esta entidad, y esta entidad ayuda a colegios. Que por cierto, nunca vi el dinero durante todo el año. No sé cómo nos arreglamos, pero no lo vi. Y es que se lo habían dado al obispo y el obispo no sabía a quién dárselo. Hasta que yo me enteré y dije, señor obispo, ese es el mío. ¡Ah, bueno! Ya. Bueno, la cuestión es que sí. Es decir, ¿por qué les decía esto? Por lo del dinero, pero por lo del comedor. Y todavía ahora pues es un don de Dios el ver. Después nos han obligado el Estado, que también nos da una cantidad de arroz y tal, a cocinarlo. ¿Por qué? Para que no lo revendan. Entonces ya ahora lo damos cocinado, vienen con su tupper, llenas el tupper y se van a su casa. Eso constantemente, todos los días del año. Bueno, supongo que en muchas cosas podríamos hablar, pero ya llevo un rato hablando, así que preguntad lo que queráis y ya está. Les ha gustado, ¿verdad? A mí también me gusta mucho. Pero, o sea, es algo, los chicos, los seminaristas han estado allí por lo menos un par de años o 3, que han venido como, pues para ver la experiencia y tal. Yo no sé si les ha impresionado, pero lo que a todo el mundo... ¿Sabéis cuántas vocaciones hemos tenido? 40. En la parroquia, 40. Mal contadas. No les puedo decir si eran 41 o 39, pero hay una persona que los contó, 40. Aproximadamente unos 15 para sacerdotes y el resto para religiosas. O sea, ¿por qué? Y bueno, claro, con los números que hay también podéis imaginaros que 40 tampoco es demasiado. Si venían 700 a confirmación y de ahí, pues, ahora que estamos en pandemia, antes de Navidad, porque ahí el año es al revés, ahora es verano. Antes de Navidad hemos confirmado 250. Eso ahora. En la primera comunión han tomado la comunión pues unos 300, 350. No recuerdo bien porque lo distribuimos por la pandemia en grupos pequeños y dimos la comunión en muchas misas. A vosotros toca tal misa, eran más o menos en cada misa unos 10 o 12 para que la iglesia no se llenara con sus familiares. ¿Me entendéis, no? Porque tenemos que guardar, o sea, sí ya sí, sí ya no, sí así, sí no, banca sí, banca no, banca sí, banca no. Bueno, quiero decir que, pero ahora estoy solo con los peruanos, algunos, o sea, casi todos los sacerdotes de la diócesis jóvenes han pasado por nuestra parroquia. Ahora el obispo me tiene así medio entre ojos y no sé si me echará. No me echará porque lo van a echar a él, pero me explico. El obispo ya ha cumplido su edad hace 2 años y entonces ya está, como quien dice, en el tiempo de la prórroga. Y ya él piensa que se lo van a echar a lo mejor dentro de 3 o 4 días. Por cierto, hizo una universidad y yo soy el rector de la universidad por ahora. Sí, soy el rector. Es que no les he contado que allí me obligaron a acabar el doctorado. Hice el doctorado y casi fue obligado. Lo hice por carta, o sea, porque hice el doctorado en teología. Y yo había estudiado teología, había estudiado pedagogía, pero en pedagogía me quedé en licenciatura. Hice la licenciatura y ya está. Pero en lo otro, como no tenía mucho que hacer, porque me tocaban parroquias pues que tenían poco trabajo,
yo venía aquí y iba haciendo cursos, iba estudiando y tal, y había hecho todos los cursos de doctorado y tal, pero no había hecho la tesis. La tesis la hice en Perú. Muy mal hecha, pero la hice en Perú. Sobre Santo Tomás, por cierto, porque era el único libro que tenía. Bueno, aquí me está ayudando esta biblioteca solidaria de Schenk. ¿Por qué? Pues porque en la universidad hubo un momento en que la universidad también se hizo de la noche a la mañana. Y claro, buscaron tal y cual, y por eso me obligaron a mí a hacer la tesis y todo eso. Entonces, no tenía tantos libros, los cuidaban como oro en paño, pero no tenía, y casi, claro, una universidad sin libros es como una tortilla sin huevo, o una paella sin arroz, algo así, ¿no? Esos son los ejemplos que ponía cuando teníamos hambre los profesores. Les pedí que me enviaran y han enviado muchísimas cosas bien útiles, y con eso hemos pasado también los filtros que allí tienen para las universidades, porque si no lo hubiéramos tenido eso, cierran la universidad, que por cierto ha sido otra que también he tenido que torear, cómo hacer que la universidad no la cerraran. Porque la universidad, cuando empezó en Lima, claro, en Los Olivos, que es la parte nuestra. Era la única universidad que había en el cono norte, en la parte, digo cono, allí llaman conos a las afueras. O sea, el centro de Lima tenía universidades, pero a partir del kilómetro 13 hasta el kilómetro 30, no más, no había ninguna universidad. Entonces los chicos de esa parte, que además eran pobres, ¿cómo iban a estudiar? El obispo empezó aquello con la ayuda de unos intelectuales, que eran muy buenos intelectuales, italianos. El obispo también es italiano. Entonces, bueno, funcionó la cosa y a mí me llamaron para dar clase y tal y cual. Y llega un momento en que los demás obispos que están por allá, ubi Christus perdit capellum sum, que quiere decir donde Cristo perdió el gorro, que están pues por ejemplo, Chulucanas. Chulucanas está, saben más o menos la geografía del Perú. Piura es la zona más al norte, donde más calor hace. Pues bien, a unos 2 horas en coche de Piura está Chulucanas. Chulucanas es... sí, puro campo. Entonces aquel obispo pidió, por favor, don Lino, mi obispo se llama Lino, don Lino, por favor, queremos empezar aquí, porque si no, todos los jóvenes se van y se acaba Chulucanas. Se van a estudiar a Piura y después cualquiera los pilla. Entonces empezó enfermería, empezó ingeniería agraria allá en Chulucanas, y ya tenemos un montón de enfermeros, un montón de tal, y también todo lo relacionado, ¿no? Y también, ¿cómo se llama eso? Biocomercio. Eso tiene que ver con ingeniería agraria, que es ingeniería agraria y ambiental, porque en Perú es selva, o sea, ambiental es lo que va. Enseguida nos pide el de un sitio que se llama San Ramón, que es la selva central. Allí hay en medio de la nada, hay una ciudad que se llama, él había estado él sabe Shipibo, él habla Shipibo, Xánica también, pero Shipibo normalmente. Shipibo, él ha estado en esa zona que se llama Atalaya, que es lejos, 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 lejos. Para llegar a Atalaya, desde Lima, si vas en coche, que ya hay carretera, son creo que 48 horas en coche. 48 horas. Sí. Entonces, está en la confluencia del río Ucayali con el río Tambo, con unos ríos que el río Turia es pero es nada en comparación con esta barbaridad. Un río que allí van todos con canoas. Bueno, el padre estaba allí, sabe cómo es, don Arturo. Allí nos llaman padres, sí, aunque somos curas vulgares del montón. No somos franciscanos, ni capuchinos, ni nada de eso. Bien, ¿y qué pasa?
pues que lo pide, dice, yo voy a... ¿Por qué? Pues porque... yo estoy haciéndolo largo, ¿verdad? En ese sitio todos son indígenas. En realidad, esa universidad en ese lugar está recogiendo a los indígenas de todo el Perú. Antes solo era aquella zona, que él conoce muy bien. Allí suelen ser asánicas, asénicas, llanesas, shipibos, sobre todo shipibos y asánicas, y más masiguengas son más al sur. Ahora están los masiguengas allí. Los achuares, que son los antiguos jíbaros, ¿recuerdan? Esos que echan así y cortan la cabeza y la hacen chiquita, pues jíbaros, achuares, ahora también están allí. ¿Quién más? ¿Cada uno tiene su lengua? Cada uno con su lengua, claro. Entonces, ¿cómo hablar con ellos? Porque lo que quisimos hacer, lo que quisieron, porque yo no era entonces el rector, yo era uno del montón, lo que quisieron hacer fue que esas personas, que cuando llegaba un maestro de Lima a esa zona, lo primero que quería hacer es marcharse. Porque, ¿qué hacía allí? Que para ir al baño, o sea, para ir a hacer de vientre, tienes que buscar un árbol que no te vean. Aparte de eso, es que no entiende a los que están allí, porque hablan otra lengua, y los que están allí tampoco le entienden a él. ¿Cómo puede dar clase uno así? Entonces, él, como llevaba 40 años allí, el que ahora es obispo, se llama Monseñor, es un croata, Monseñor Gerardo Cerdín. Lo de Cerdín suena feo, ¿verdad? Pero es su apellido. Pues este señor conocía a todos los jefes asánicas, los líderes asánicas y shipibos. Y hablando con ellos, ellos dijeron, nosotros te proporcionamos una persona que sabe las dos lenguas. Y él que sirva de intermediario hasta que los chicos aprendan bien. Oye, hemos tenido ya, sobre todo una que se llama Jovita, tesis de maestría de estos. Claro, los profesores los pagaba la universidad. Bueno, pues llega un momento en que el Estado dice, ustedes se han querido aprovechar de los pobres. ¡Sí, van gratis! Y por tanto, por tener fuera de Lima una especie de filial, queda la universidad suprimida. Por una ley que eso me costó de sacar. Vi a todos los políticos del Perú en persona. Iba de político en político porque no querían. Y me decían que yo era porque esa temporada sí yo era el rector. Era un inventor, un mentiroso, un no sé qué. Fueron los obispos del Perú a hablar con nada. Si vieron cómo los torearon, los obispos salieron, pues eso, con el rabo entre las piernas. Bien, ¿qué pasó? En cierto momento voy a ver, no sé si contarles porque yo veo que está saliendo la gente y esto se está haciendo muy largo. La cuestión es que un señor providencial nos ayudó. Igual me ha pasado con el colegio. Una señora providencial ha aparecido y solucionó de la noche a la mañana un problema que cerrábamos el colegio hace 2 años. Después vino el COVID y ya no hay que cerrar nada porque llevamos 2 años sin presencialidad en el colegio y también en la universidad. Bueno, ¿queréis preguntar alguna cosa? No sé, cuando han ido los chicos, eso más bien lo puedes contar tú, cuando han ido los seminaristas realmente nos han ayudado, pero claro, es chicos que yo supongo que vosotros, que en el mismo plan, si que vais allí, pues nos ayudaréis. Igual hay otra parroquia que ha hecho sí. Bueno, ya yo creo que está bien. De la católica fueron también. Claro. Sí, cuando estuve yo de la católica, sí. Sí, también han ido y han ayudado pues en el colegio, han ido también pues en este barrio más pobre visitándolo y todo eso también. O sea que todo eso sí. Simplemente que le hagas caso a una persona ya es un don de Dios. Es un don de Dios, hacerle caso a alguien. Bueno, perdonadme el rollo que les he metido y si queréis preguntar alguna cosa, pues aquí estoy. A ver.
¿Qué tareas hacían los voluntarios que venían? Eso él lo puede contar, pero como si hay una apuesta médica, si hay, lo que te puedes imaginar. Lo que se pueda, ¿no? Sí, lo que se puede. Y él fines de semana hay convivencias, también vienen colegios a la parroquia, entonces atender a esos niños, a veces hacíamos también pues, dinámicas con los niños, con los jóvenes, pues, para animarles, para acompañarles. Y, lo que pasa es que se enamoraban, ¿verdad? Se enamoraban. Algunos días. Tenemos que cuidar de ese punto. Sí. Es muy importante, lo decimos siempre, que claro, cuando se vaya a la misión, es decir, hay que tener mucho respeto porque para cualquier persona de allí, pues nosotros, sobre todo para las chicas que están allí, pues que vaya alguien es como una oportunidad para emigrar o para... Y eso pues sí hay que tenerlo en cuenta. Bueno, los que van también, pues a lo que se va es ayudar, no tiene una relación con todos igual, ¿no? Entre los que van no puede haber una relación de noviazgo, eso no se puede hacer porque distorsionaría un poco lo que es el grupo. Pero sí, en ese sitio también damos las casas de los barrios pobres. Si vierais una casa, me acuerdo un sitio, resulta que me dijeron, la niña había estado, una niña muy pequeña, había estado con un problema de cólicos. Le dimos algo un antibiótico para... Y como nos decía que la mamá, que pertenecía a otra religión, no se lo estaba dando, fuimos a que se lo diera. ¿Qué te piensas que era la casa? No era casa, era un tronco. En el tronco tenía la ropa que le habíamos dado en un costado y ya está. Y además yo creo que ni la usaban, solo que pedían por pedir. Y la niña no había tomado la medicina. Ahí mismo le hicimos tomar la medicina. Usted se la da, como que se la dio. Y bueno, la niña se curó. Pero no había casa. Ya es una chabola de nada, que es un plástico, 4 palos y ya está. En otro sitio entramos y el hombre era albañil. Había hecho la zanja. Total, la casa era la zanja. Pues era una zanja y al lado estaban viviendo, dormían en el suelo, claro, un desastre. En otro sitio era un ciego. Entramos en la casa del ciego, una basura, y el ciego era también de otra religión. Entonces yo hablé con Vicente, con las hermanitas de los ancianos desamparados. No le aceptaron porque era ciego. Pero las hermanitas no tienen tanta gente que les ayude. Entonces resulta que un ciego necesita a alguien que lo lleve para acá y para allá. Y me preguntaron, ¿es ciego? ¿Tiene algún problema? ¿Puede caminar? Caminar sí, pero es ciego. Caminar no me lo aceptaron. Otro me encuentro que estaba meado. Y lo llevamos de lugar en lugar porque estaba el pobre hecho un desastre. Me lo aceptó un sacerdote que le habían encargado, esto no sé si el hogar de Cristo, ¿conoces eso? Sí. Le habían encargado eso y no lo aceptó, pobre hombre. Que después ese sacerdote le han sacado, creo yo, falsamente, que buscó una chica, no sé qué, y se salía del sacerdote. Cosas que pasan. Y también hay un centro con ordenadores, y también se ayuda a hacer los deberes. Sí, también las monjitas tienen eso. Después también teníamos allí un local, o sea, un sitio, se llama CEO, para aprender a tejer, a tal, pero no hemos tenido gran éxito ahí. Porque la gente tiene que trabajar, no puede estar aprendiendo cosas que a lo mejor no les sirven para nada. La pregunta vas un mes, entre que llegas y te enteras de algo y vuelves, no puedes crear grandes proyectos, no es más casi, a veces puede ser, un favor que te hacen recibiéndote un mes allí y atendiéndote que lo que tú puedes aportar. Entonces, ¿qué actitud es la ideal cuando vas un mes? La iglesia es, gracias a Dios, un sitio donde dan y toman. Todo el mundo da, todo el mundo toma. O sea, no es, toma y daca, no es que tú vayas a aportar. Mira, aportar es fácil. La viuda aportó su limosna y esa limosna era la cosa más hermosa del mundo. Por tanto, una persona que va es un regalo. Pero
A veces aquí, el otro día, los de agentes me dicen, ¿qué proyecto tienes? Digo, el de siempre. El de siempre, bastante proyectos. El de siempre, o sea, continuar en este momento de pandemia, intentar salir de este bache. En cada época te presenta la cosa como es y tú la solucionas como puedes. Por tanto, uno no hace proyectos, más bien le sale. ¿Me entiendes? Pero claro, una vez ya sabes lo que tienes que hacer, cualquier ayuda es buena. Pero el voluntario, en realidad, es un voluntario. También allí hay voluntarios, a montones. Él sale mejor que entró. Y a veces, como ha dicho muy bien la que ha hablado antes, aporta muchísimo. Creo que lo importante es tener disponibilidad, o sea, que tú vas a ir dispuesto a lo que puedas hacer. Y con esa disponibilidad, pues, y después te sobre lo que hay, te ayuda. O sea, por ejemplo, otro asunto. Teníamos una casa donde iban los voluntarios. Como dejaron de ir, metí una familia que no podía comer en la casa esa. Otra familia que eran muchos y habían partido la casa por la mitad, pero gracias a Dios eran niños pequeños y el papá no era muy grande, pero era una ratonera. Yo los vi y los metí. Ahora tengo la iglesia llena de gente. En la parte de arriba de la iglesia, toda habitación, todo sitio, meto una familia. ¿Por qué? Pues porque los venezolanos, que han venido muchísimos y no tienen nada, resulta que la gente se aprovecha. Entonces, una habitación cuesta el sueldo, todo lo que gana al mes es para la habitación. ¿De qué comen los niños? Yo no puedo darles mucho dinero, pero sí, como había sitios que los podía, por eso estoy siempre con los albañiles, que les podía colocar un desagüe, o sea, un desagüe y un baño. Entonces, por ejemplo, el otro día me viene llorando. Es que estamos durmiendo en el suelo. Y él es un hombre que lo sabe todo, sabe, un tipo de estos que sirve para cualquier cosa. Y estaba deprimido por no sé qué había pasado, se había cogido su mujer el COVID, tal. Digo, mira, yo tengo un sitio, no tiene ducha, pero tiene baño. La ducha se la das tú, porque en el mismo sitio le pones un ladrillito aquí y echa agua y después se va por o si no, la recoges y la echas al baño. Y digo, y dice, pero es toda una habitación. Digo, mira, es grande, porque eso era un aula para enseñar oficios, pero no funcionó. Entonces digo, la divides tú, buscas, tú sabes hacerlo, con drywall o lo que sea, le buscas, puertas ya buscaremos, de alguien que nos dé, puertas viejas, tú lo arreglas. Oye, está feliz. Así estamos haciendo, ¿qué vamos a hacer? Pues es lo que hacen los misioneros en todo el mundo, o sea, en cualquier lugar del mundo. En un sitio, en una iglesia, tenemos 7 familias, en una iglesia, y tenemos 6 iglesias, porque de una nos la han robado. Vale. Una nos la han robado. Eso tampoco os la cuento porque si no vamos a estar aquí hasta qué hora. Claro, perdonad más bien, por lo largo que soy. No, no te va a quedar muy bien. Una pregunta más de... Gracias a ti, César. Claro, son muchos años, son muchísimas cosas, la verdad es que es impresionante lo que hacen, pero es lo que digo, es decir, cualquier misionero en cualquier lugar de misión pues hace muchísimo trabajo, una tarea muy grande con esta, claro, con la ayuda de Dios también, ¿no? Sobre todo, y confiando en Él. Por eso lo que más nos piden los misioneros son oraciones, ¿no? Que recemos por ellos porque se enfrentan siempre a dificultades muy grandes, ¿no? Eso suele pasar con la universidad, con el colegio, pues otros misioneros con otras cosas, y bien, están siempre entre la espada y la pared. Por eso, porque los proyectos son proyectos donde es muy difícil, donde casi nadie los puede hacer, ¿no? Y, entonces, bueno, y todo por eso, pues para ayudar a la gente, ¿no? La gente que va a la parroquia, la gente pues tiene dificultades, tiene problemas, pues van viéndolo. Igual este otro misionero que decía también, Vicente, pues igual, en la parroquia donde estaba él, pues dio cuenta que los niños no tenían colegio, pues tuvo que hacer lo mismo, pues hacer un colegio también, porque los niños no iban al colegio, entonces qué bien podía hacer aquellas familias, pues, que eran sus iglesias. Ese colegio del que está hablando llega al arzobispo de Valencia, porque el arzobispo de Valencia lo conoce. Por cierto, mi colegio se quedó asombrado. Claro. Empezaron a bajar niños y hay 2.500. Un patio con 500 niños, todos cantando allí. Todos allí. Bueno, en este colegio, fíjate, si él ha sido
Vicente Font. Los niños, los profesores no sabían qué pedirle, porque allí el problema es que los maestros no cobran. O sea, lo hizo tan de repente que como la gente no tiene dinero, los maestros cobran lo que hay, se lo reparten. Pero el Estado no ha cubierto esa necesidad, no es como en el mío que sí lo cubrió, porque como les digo, yo he hablado primero con la directora de la UGEL, que se llama. Bueno, la cuestión es que le dicen, padre, necesitamos un lugar para orar. Yo dije, si lo que le falta es dinero a esto, y piden un oratorio. Y el obispo dijo, sí lo tendrán, que no lo han tenido, por cierto. Pero a mí me impresionó porque yo eso no lo he conseguido. No he conseguido una espiritualidad tan fuerte como la que ha puesto Vicente Font en ese colegio tan pobre, donde comparten lo que tienen. Una maravilla. No está, o sea, está ahí también. Y ¿Tú has estado? Mireia también, sí. Mireia también. No sé si alguien, ¿no? No, yo estaba aquí. Bueno, tú también has estado aquí. Sí, en Santa Rosa. En Santa Rosa, claro. Jorge, en el sí. colegio. Que ya también ves, ¿para qué voy a explicarte? Claro, yo sí que han estado. Muy bien. Pues Bueno, pues nada. muy agradecido. Exacto. Gracias, César. Y bueno, no sé si ahora lo que tendríamos que ir ya, como estamos ya en enero, los que pues este verano quieran tener ya la experiencia misionera y todo eso, pues es ir quedando, ¿verdad?, con Sergio algún día, alguna tarde, una mañana, para, que no se me oye, ir quedando con Sergio pues para tener la entrevista y para ir ya viendo un poco dónde se podrá ir este verano, ¿no? Es decir, es verdad que lo que decía Fabián también, es decir, si desde luego menos de un mes no conviene ir, sobre todo si es la primera vez. Es distinto a lo mejor, pues no sé, pues Mireia, por ejemplo, que ha ido a un sitio y va allí, pues ya sabe todo tal, pero cuando es la primera vez, mientras uno piensa lo que puede hacer, te orientan, te dicen tal, pues se te pasan 15 días, o sea, una semana, seguro, ¿no? Entonces, para que tenga un poco de... Y además también el esfuerzo es grande del viaje, incluso también pues allí de las más todo, pues preparar un sitio, acoger, en fin, siempre conviene que sea como mínimo un mes o casi un mes, ¿no? Pero si alguien de ahí a lo mejor dice, no, pues yo podría estar 2 meses, podría estar 1 mes y medio, bueno, se puede estudiar siempre que haya disponibilidad, porque en algunos sitios pues acogen durante el mes de julio a un grupo y el mes de agosto otro grupo. Es decir, hay que tener en cuenta que aunque teníamos más sitios donde ir, pues con lo de la pandemia está un poco reducido, porque también donde vas, aunque es verdad que se puede adaptar, ¿no? Pero el trabajo, porque en los colegios y todo, pues puedes hacer otra cosa, pero los colegios no, los niños no van, ya 2 años, 2 cursos sin ir al colegio, pues eso es ¿qué vas a hacer allí? No puedes hacer nada, ¿no? Tampoco puedes estar visitando casas porque no conviene para lo del